A reading from the Acts of the Lectura de Apostles. los Hechos de los Apóstoles. The high priest En rose aquellos up, días and el all his sumo sacerdote y los companions, de that su is, partido, the party la of secta de los Sadducees, saduceos, and filled with llenos de jealousy, coraje, laid mandaron hands upon prender the a los apostles apóstoles y and meterlos put en them la in the cárcel public jail. común. But during the night, Pero por la noche the el angel of ángel the del Lord Señor opened les the abrió doors las of the puertas y prison, los sacó led fuera, them out, and said, diciéndoles, "Go vayan and al take your templo place y in the temple expliquen area, allí al and pueblo tell the este modo people de vida. everything about this life." Entonces When they heard ellos this, entraron they en went el to the templo temple al early in amanecer the morning and y se taught. pusieron a enseñar. When the high priest and his Luego, companions entre arrived, tanto, el sumo they sacerdote con los de convened su the partido Sanhedrin convocaron and the full el Senate of the consejo y el children of pleno del Israel, Senado and israelita sent y to the mandaron jail to have them brought por los in. presos a la cárcel. But the court officers Fueron los guardias, went pero and no did los not find them in the encontraron en la prison. celda y So volvieron a they came back informar. and reported, Hemos "We found the encontrado jail la securely cárcel locked, cerrada, con and las the barras guards echadas stationed outside y a the los doors. centinelas But when guardando we las opened them, puertas, we pero al found no abrir one no inside." encontramos a nadie dentro. When the captain of the El temple guard and the comisionario del chief templo priests y los heard this sumos report, sacerdotes they were no at a loss atinaban a about them explicarse qué what había should pasado con los come to. presos. Then someone came in Uno and se reported to presentó them, avisando, "The men whom you los put in hombres que prison metieron en are la in the temple cárcel area, están ahí now en el teaching the templo y people." siguen enseñando al Then pueblo. the captain and the court El officers comisionario went salió and con brought los them, guardias y se but los without trajo, force, sin because they emplear were la afraid fuerza of por being miedo stoned by the a que el people. pueblo los apedrease. Verbum Domini. The Lord hears the cry of the Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Todos los que creen en Él tienen vida eterna. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii Secundum Ioannum. God so loved the world that he gave his Tanto amó only Dios al begotten mundo Son, que entregó a su Hijo so that único, everyone who para que no believes in perezca him ninguno de los que might creen not en Él, perish, sino que but tenga might have vida eternal life. eterna. For God did not send Porque his Dios Son no mandó su Hijo al to the mundo world to condemn it, para condenar al mundo, but that the world sino might para be que el saved mundo through him. se salve por Whoever Él. believes in him El que cree en will Él not be condemned, no será condenado. but whoever does not El que believe no cree has already ya been está condemned, condenado, porque because he has not no ha believed creído in the en el name nombre of the only del begotten único Son Dios. of God.
And this is the verdict. Esta es la causa de la The condenación, light came into the que la world, luz vino al mundo but people preferred y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, because their works. porque sus obras eran malas. For everyone who does Pues todo el que obra perversamente detesta la and luz does not come, y no se acerca a la luz so that his work, para no verse acusado por sus obras. but whoever lives, En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz so that his works para que se vea clearly seen que sus obras done. están hechas según Dios. Verbum do homini. In today's gospel passage, we hear En el Evangelio del día de hoy escuchamos el versículo más famoso, Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que entregó su único Hijo, that everyone de modo que todo el mundo que creyera en él no pereciera, might have eternal. sino que tuviera vida eterna. Many people wondered, Muchas personas se preguntan hoy día particularmente what is the church really? de qué se trata en realidad la iglesia. ¿Qué es esta entidad que se llama la Iglesia Católica? ¿Quién es este Papa? ¿Quiénes son 100 más de 1.000 millones spread out across the de personas que viven en el mundo que se llaman católicos? and the many, many more. Y los muchos más millones que se llaman cristianos, What are they really about? ¿qué son ellos? You want to know what we're really about? ¿Quieren saber de qué se tratan? Here it is. He aquí, We have nothing to hide. no hay nada que esconder. Love the world that he Dios amó tanto al mundo que entregó su único Hijo that everyone who believes para que todo aquel que creyera en Él no pereciera, have eternal life. sino que tuviera vida eterna. Who are these missionaries? ¿Quiénes son estos misioneros que pasan por el mundo? ¿Qué están tratando de lograr? ¿Qué tratan de obtener? ¿Cómo es que están tratando de controlar la vida de la gente u oprimirlos? ¿Quieren saber qué es el fervor misionero? ¿Quieren saber por qué hay personas que dan 1, 2, 3, 10 años o su vida entera yendo de un lado al otro predicando, When they could visitando partes extrañas del mundo, pudiendo hacer otras cosas? ¿Saben qué les motiva? Bueno, pues Dios amó tanto al mundo que entregó su único Hijo, para que todo aquel que creyera en Él no pereciera, might have eternal life. sino que tuviera vida eterna. What are we trying to do? ¿Qué estamos tratando de hacer? ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué es que algunas personas entregan su vida al sacerdocio o a la vida religiosa, yendo a conventos, monasterios, tomando una manera estricta de vivir? ¿Qué es esto? ¿Por qué tenemos ministerios en la iglesia? ¿Por qué tenemos organizaciones y apostolados? Aquí tenemos el resumen de todo en una oración. It starts with a God Comienza con Dios, un Dios enamorado de nosotros. Dios amó al mundo, ahí comienza. Dios amó al mundo, por eso hizo al mundo. Fíjense en que cuando decimos este resumen del Evangelio y de lo que se trata la iglesia, no comienza con un Dios iracundo con el mundo. No, ni comienza con un Dios iracundo que alguien como Jesús tiene que pacificar. Señor Dios, por favor, ven y quita la ira, la mano del Padre. No, eso no es lo que dice. Dice que Dios, el Padre, el Creador, aquel que envió al Señor Jesús, Él amó al mundo. So we're not talking about De modo que no estamos hablando acerca de Jesús que nos quita la ira de un Dios que nos ama o que nos odia o que no le importa a nosotros. No, no está tratando de persuadir al Padre de que preste atención en nosotros o de que cuide de nosotros cuando en realidad no le importamos. No, Dios amó al mundo y así comienza.
Así es como la vida suya comenzó. Es así como todo ha comenzado. El Padre reveló por medio de los profetas a lo largo del Antiguo Testamento. Es el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios del que leemos acerca de las apariciones potentes a los patriarcas de la antigüedad y que sí castiga y que sí envió plagas a Egipto y que se manifestó en muchas formas, algunas muy atemorizantes en el Antiguo Testamento, no es un Dios distinto de aquel que amó tanto al mundo que entregó su único Hijo para salvarnos. Es el mismo Dios. Jesús, por supuesto, es la plenitud de la revelación de Dios, como dice la carta a los Hebreos. Dios habló fragmentariamente, un poquito del rompecabezas por aquí, un poquito por allá acá. Fue una revelación poco a poco, y en Jesús tenemos la plenitud de la revelación. Y comprendan lo que digo, Jesús no es una mejora por sobre el Padre. El Padre es el mismo Dios amantísimo que Dios y Jesús revelaron. Y es el mismo Dios que actuaba a lo largo del Antiguo Testamento. No es Dios el que cambia. Quizás sea nuestra comprensión de lo que se trata el amor lo que cambia. Puede ser algo duro. Sin embargo, Dios amó tanto al mundo y ahí comienza su decisión. Es algo que vino antes que la nuestra. Él decidió el hacernos, el redimirnos antes de siquiera pedirlo. Y tanto amó Él al mundo. ¿Y cómo es que Él amó tanto al mundo entonces? ¿Es que ama a aquellos que creen en Él solamente? ¿Es que ama únicamente a los cristianos? ¿Ama únicamente a las personas de un país, pero no de otro? ¿Ama únicamente a aquellos que sean buenos y rechazan a los demás? ¿O es que esto dice que Dios ama al mundo tanto que ama a todos? ¿A quién es que la misión de la iglesia se dirige? ¿A algunos solamente o a todos? ¿A quién es que el fervor misionero de los cristianos está dirigido? Está dirigido al mundo, no tan solo a aquellos que lo piden, no esperamos a que nos inviten para darles el mensaje de Dios. Dios amó tanto al mundo, es su iniciativa, su amor, Él lo coloca en nosotros y nosotros no esperamos a una invitación, permiso o distinción. Nosotros somos enviados por la dirección de Dios al mundo entero, como escuchamos antes en esta época de la Pascua Florida, para predicar el Evangelio al mundo a todos. No dijo que algunos, ni distinciones, ni les dio una lista de prioridades. No, denle el Evangelio a toda criatura. Dios amó al mundo. No hay nadie en la existencia, ningún ser humano en ninguna parte, de ningún antecedente, ni ningún lugar distante. No hay nadie, y es más, no hay nadie en ningún momento, en ningún siglo, en ningún milenio pasado, presente o futuro, que no haya sido llamado a escuchar esta buena noticia. No hay nadie que no sea llamado a escuchar y a aceptar estas buenas nuevas, porque Dios amó al mundo tanto que entregó su único Hijo para que todo el mundo que creyera en Él no pereciera. Dios, ¿a quién quiere? ¿Quién quiere el que perezca? Porque si uno quiere que alguno perezca, entonces no importa si creen en Cristo o no, o si creyeron en Cristo o no. Entonces, ¿qué importa que escuchen sobre Él? Y entonces no tenemos que ir a decirles. Sin embargo, Dios no quiere que nadie perezca. Como dijo Pablo, Dios quiere que todos sean salvados y que lleguen a conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues Jesucristo. Escuchamos sobre esto los últimos días, que aquellos apóstoles sufrieron por el hecho de que no hay otro nombre que les sea dado por el cual encontrar la salvación. Hay un solo Salvador, dice la iglesia, Jesucristo. Así que tenemos que decirle a todo el mundo que no hay un ser humano en el planeta que no haya sido llamado a acoger a Cristo, porque Cristo es el Dios que les hizo y Él es el único camino hacia la salvación eterna.
No decimos que aquellos hoy día que de hecho no creen en Jesús are going to hell. vayan a ir al infierno, no. Porque el hecho de que alguien no cree aún en Jesús no significa que sea culpa suya, quizás sea culpa nuestra, quizás no hayamos hecho una persuasión, un caso persuasivo de que Cristo es el único Hijo de Dios. Quizás no hayamos llegado a donde ellos con amor y persuasión con el Evangelio, diciéndoles que son tan importantes para Dios ellos como nosotros, porque lo son. Nosotros quizás seamos lo que hemos escurecido el mensaje del Evangelio a pesar de que lo tenemos en nuestros labios, porque lo contradecimos con nuestra vida. Quizás nosotros tengamos la culpa y quizás otras personas en el planeta no creen aún en el único Hijo de Dios, porque tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiarlo. Si de hecho una persona es presentada con la plenitud de la verdad del Evangelio y entonces ellos toman una decisión deliberada de rechazarla, entonces es culpa de ellos. Ahora, no que no sea nuestra la culpa, ni pensemos que hay que hay personas que Dios no quiere que crean. La iglesia cree que este evangelio nos ha sido presentado, Él quiere que todos seamos salvados y que, de hecho, algunos lo rechazarán y lo han rechazado, ¿no es cierto? De modo que la iglesia no cree en el universalismo en el sentido de que en el fin todo el mundo será salvado. Eso no lo enseña la iglesia. Hay algunas religiones que sí enseñan eso, pero en el fin toda persona de hecho irá al cielo. Lamentablemente no es cierto. La iglesia no enseña eso ni Jesucristo. No solamente enseñó sobre la posibilidad del infierno, sino que habría personas allí, no sabemos quiénes. Incluso los peores pecadores de la historia, no podemos decir que estén en el infierno, pero podemos decir que la iglesia de Jesucristo no enseñan que en el fin nosotros podemos declarar que todo el mundo estará en el cielo, ni la iglesia enseña, y eso es muy importante para comprender que algunas personas, no importa lo que hagan, predeterminan el acabar o en el cielo o en el infierno, ni tampoco dice eso la iglesia. Uno no viene al mundo con algún tipo de condena sobre la cabeza de uno que dice usted va al cielo decididamente o al infierno. No, en realidad es algo que depende de nosotros. Es algo que depende de nosotros en realidad. Dios amó tanto al mundo que entregó su único Hijo. He aquí un misterio. ¿Qué es lo que Él entregó? ¿A quién? Se volvió obediente incluso hasta la muerte sobre la cruz. ¿No es cierto? Recientemente celebramos el misterio profundo del Viernes Santo, el profundo significado del Jueves Santo, cuando después de dar la Eucaristía esa noche, después de aquello, incluso en la mesa, le traicionaron y le denegaron y se fueron a sus propios enemigos para que él pudiera ser arrestado y puesto en un calabozo. Entonces fue torturado, se fue burlado de él y después fue rechazado por la multitud y fue lleno de la carga de la iglesia. Después fue puesto entre dos ladrones. El hecho era que era ser alzado de la tierra, como diciendo la tierra no te quiere más, te va a empujar. ¡Qué humillación! Dios amó tanto al mundo que Él entregó su único Hijo. ¿Ven lo que se dice aquí? Que, de cierta manera, Dios hizo esto. No significa esto que aquellos que traicionaron a Jesús no pecaron, lo hicieron. Pero no quiere decir que aquellos que clavaron a Dios a la cruz no cometieron el peor asesinato de la historia de la humanidad. Lo hicieron. Fue un pecado. Y también fue un pecado de omisión por parte de aquellos que habían sido alimentados por los panes y los peces y vieron a Lázaro salir de su tumba y todavía, ¿dónde estaban el Viernes Santo? ¿Dónde? Deberían haber estado en esa multitud cuando comenzaron a decir Barrabás.
¿Dónde estaban las personas incitadas por el sermón de la montaña? ¿Dónde estaban? Cristo no fue crucificado por hombres malvados, sino por la cobardía de buenas personas. St. Thomas Aquinas answered, Santo Tomás de Aquino responde a esta pregunta, a la cual Pablo afirma en la carta a los romanos: Él no salvó la vida de su propio Hijo, sino que lo entregó para la cruz. Dice, lo hizo Dios al inspirar al Hijo con tanto amor, que fue capaz de hacer ese sacrificio por nosotros. Fue el amor. Es nuestro Dios. ¿El Padre rechaza al Hijo? No, es que Dios nos ama tanto. Y lo que tiene que hacer, lo hace, para que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Jesús dice que cuando este Hijo, el mismo, llega al mundo, hay un juicio, lo escuchamos en este pasaje, y este es el veredicto, el juicio, la crisis, el camino desviado. Cuando uno tiene tanto amor que se manifiesta sobre la tierra, la gente tiene que decidir. Cuando uno ve unblemished goodness. sin máculas, con bondad, el manifestarse en su plenitud, la gente tiene que decidir. O hay el juicio, ahí habrá un juicio al final de los tiempos, pero Jesús dice el juicio está sucediendo incluso ahora. Y él explicó lo que es. La luz llegó al mundo, la luz de la vida y del amor vino en Cristo al mundo. Y la gente dice, ¿y por qué entonces que algunos lo rechazaron? Si Dios no tiene contra nosotros nada, si no nos ha predestinado al infierno y nos da todo lo que necesitamos para ser salvados, si nos quita la desesperación y nos quiere dar la vida eterna, ¿cómo es posible que tenga sentido el que la gente lo rechace? Y Jesús nos lo dice. La razón es muy sencilla, la gente prefiere la oscuridad a la luz. Así de sencillo. La luz es lo que es la luz, es la bondad, la verdad, el amor, es la vida. Sin embargo, hay algunos que prefieren la oscuridad porque sus obras son malvadas. Nosotros nos hemos casado a nuestros pecados y por lo tanto acabamos en un momento en que cuando la verdad nos confronta, nos apartamos y volvemos a la oscuridad porque es más cómoda para nosotros, dijo Jesús. Este es el veredicto, este es el juicio, y uno acaba con aquellos que acogen la luz y aquellos que acogen la oscuridad y son condenados. Jesús no les condena, fíjense lo que dice. Dios no les condena, se condenan a sí mismos. Sin embargo, ahí está el veredicto en el desvío, en el camino, el juicio, la separación. Lo que Jesús dice aquí se refleja en los otros evangelios y en el resto de los testamentos, que Dios es el gran divisor, el gran separador. Él también es el gran unificador. Él trae a toda la humanidad y la junta. Sin embargo, no nos perdamos el hecho de que también es el gran separador Dios. He venido al mundo por la división, dice él. No piensen que vengo a traer paz. He venido a traer una espada. Las familias se dividirán, los padres de los hijos. Él ha venido para separar. ¿Para qué? No es que él quiera la división por sí misma, sino que él trae consigo tal bondad y verdad y amor que la gente es forzada a decidir. Es que quiero acoger la luz y ser transformado por ella, porque sé que me va a transformar. Él me ama, pero él quiere cambiarme también. Quiero eso, quiero mantenerme en la comodidad de la oscuridad. Ese es el juicio que sucede no solamente a diario, sino en cada hora. Dios siempre está dividiendo. Regresen a los primeros versículos de la Biblia. En los primeros versículos, los 4 primeros, hablan acerca de 4 acciones o medidas de Dios. En el primer versículo, ¿cuál es? Bueno, Él crea. En el segundo, ¿cuál es la acción de Dios? Él mueve, Él desplaza y se desplazaba por sobre las aguas y va a traer orden del caos. El tercer versículo dice que Él habló y que dijo que se haga la luz. Así que las primeras medidas de Dios, Él cree, desplaza y habla. Y el cuarto versículo que dice, Génesis 1:4, Él separó. La Biblia dice muchas cosas acerca de lo que hizo Dios.
La cuarta cosa es que Él separa. And he keeps separating. Y Él sigue separando hasta el fin de los tiempos. He separates Él separa from the la verdad de la oscuridad. ¿Y por qué? Pues porque son incompatibles. Por eso, God cannot be true to Dios no puede ser verdad a sí mismo a no ser que Él separe. Él separa la luz de la oscuridad, de las tinieblas, el mal del bien, la verdad de la falsedad. Él tiene que separar el pecado de la gracia, tiene que separar a la injusticia de la injusticia y separar la vida de la muerte. And he continues Y continúa separando y dividiendo, y vemos que Moisés dice al pueblo en Deuteronomio capítulo 30, yo llamo al cielo y a la tierra porque les pongo ante ustedes luz y prosperidad, la muerte y la condena, así que escojan la verdad. La gente es dada a decidir, it's going to be one way pero Moisés dice, o va a ser de una forma o va a ser de la otra, no ambas. Y ese tema continúa a lo largo de los profetas. ¿Se recuerdan a Elías que dijo al pueblo de Israel en cierto momento, ¿por qué van a ustedes estar en la cerca? ¿Cuánto tiempo van a tratar de seguir cogiendo? Si Dios es Dios, pues sírvanle. Si Baal es Dios, pues sírvanle. Y separó a la gente, separó a las multitudes y dijo, no hay más entremezclarse aquí, o es una forma o es de la otra. we see this theme permeates Vemos este tema que penetra en las Escrituras. Jesús hasta el juicio final, ahí hay una separación. El Dios estará, el Rey estará en su trono, las separate them. naciones se separarán, Separates sheep. al igual que separa Friends will be el pastor a las cabras de las ovejas. Juan Pablo II en Evangelium Vitae, sección 58, dijo que el gran problema actual y muchas personas en su conciencia es que ya no son capaces de distinguir entre el bien y el mal. talking, of course, about Y él está hablando, por supuesto, acerca de los ataques fundamentales mediante los abortos, la eutanasia. Él identifica el problema básico moral como la incapacidad para hacer qué? Pues para separar, para distinguir el bien del mal, para poder llamar a uno de cierta moda, de cierto modo, de acuerdo con lo que sea. Tenemos que tener, dijo él, para mirar a la verdad en sus ojos y mirar a las cosas por su nombre adecuado. Nunca feel guilty. dejes que nadie te haga sentir culpable al decirte que tú eres divisionista. That's what they tell you, right? Eso es lo que dicen a uno. Uno You stand up. defiende su creencia por lo correcto, uno proclama el evangelio People call you. y la gente le llama a uno divisionista. Don't cause unnecessary. No causen más problemas. Le dicen a uno, sean fieles a Dios y al hacerlo, que no les importe la división que causen, porque el Dios que ustedes adoran es el gran separador. Ha venido el juicio ya. Cerciorémonos de que estemos del lado correcto de esa división. Gracias a Jesucristo.